Mi invitado hoy es Roberto Sifón Arévalo, Managing Director de Standard Poor's S&P Global, principal responsable de análisis e investigación soberana global en dicha institución. Roberto, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido a Globo Economía una vez más. Muchas gracias. Y gracias por prestarte a contestar esta pregunta que yo ponía sobre la mesa en la introducción, ¿no? Que bueno, para hacer una evaluación del riesgo soberano y el riesgo global nunca es fácil, pero hacerlo en estos momentos da la impresión de que mucho más difícil. La pandemia, después de la pandemia la guerra de Ucrania, bueno, o simultáneamente la guerra de Ucrania, todo el tema de cambio de política monetaria de la Fed, esa desaceleración de la economía china, demasiadas cosas pasando al mismo tiempo para no requerir encender muchas sirenas, ¿no? Sí, no, por supuesto. Todo esto ha tenido un impacto muy importante en lo que es análisis de deuda soberana. Si más o menos te pones a ver desde mucho tiempo, pero solo para ponerlo en un contexto, desde la parte de la crisis de los subprimes, después la deuda soberana, la crisis de deuda soberana en Europa, después, por supuesto, la pandemia y ahora esta situación y el impacto que está teniendo todo esto en el costo de energía y muchos otros commodities. Siempre el común denominador de todo esto ha sido que los gobiernos han tenido que realmente brindar un apoyo muy importante, no solo para sobrellevar las crisis, sino para permitir que las economías se recuperen de esas crisis. Y como consecuencia, todo esto se ha hecho a costas de un nivel de endeudamiento que solo ha ido en una dirección y ha tenido un impacto muy fuerte en lo que es calidad crediticia de los gobiernos. Entonces sí, es algo que nos ha tenido sumamente ocupados. En esa actuación crítica de los gobiernos, y bueno, hay obviamente muchas diferencias según países y según distintas zonas del mundo, pero ¿cuál es un poco una mirada desde arriba? ¿Cuál es la evaluación de cómo han ido las cosas? Bueno, como te decía, en general a nivel gobiernos ha sido y esto es, digamos, en todos los tipos de gobierno, ¿no? Tanto en gobiernos desarrollados como países emergentes, etcétera. Todos, el común denominador es que han terminado o llegan a esta nueva crisis, particularmente después de la pandemia, con niveles de endeudamientos que son bastante más altos de lo que eran antes de esta crisis. Y creo yo el factor importante hoy, o el factor importante en este momento, es que la expectativa era que a medida que las economías se recuperaban después de los 2 años de pandemia y todos los que han sido los lockdowns y todas las situaciones que trajeron un golpe muy fuerte para el sector privado y para la actividad económica en general, a medida que eso se iba reactivando y los países se iban reabriendo, esto iba a permitir que los gobiernos empezaran a retirar estos estímulos y recuperaran un poco su salud financiera. Y vemos que es probable que este periodo de estrés se extienda un poco más. Hay un tema de fondo, quizás, que no se ve tanto de una forma precisa, pero se ve todo el tiempo, que es que estamos en un momento de cambio de era con dos visiones muy distintas, cuando se trata de energía, cuando se trata incluso de valores con los que vivimos, de democracia, de autoritarismos, de complicaciones que cuando se hace una evaluación del riesgo global o del riesgo soberano, obviamente están hiperpresentes, ¿no? Es así, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Y creo que es un tema que lamentablemente en América Latina hay varios ejemplos, ¿no? Hay varios ejemplos que todavía subsisten, ¿no? Estos modelos de democracia pura, digamos, versus estas, como se dicen, cleptocracias. Y que lamentablemente Sí. creo que un poco la lección que estamos teniendo hoy día, que se ve en el caso de Rusia y que, bueno, por ahí en América Latina se vio y se sigue viendo, es que con el caso de Venezuela, por ejemplo, no el único, pero por ahí el más evidente, donde tenés claras señales de que esto puede terminar muy mal, muy rápido, ¿no? Y es un problema muy importante. ¿Qué sensación tenéis de hacia dónde va ese pulso? Bueno, imagino que eso es difícil, ¿no? Pero vosotros que lo estáis estudiando y viendo, o sea, claramente, vamos a ver si pongo bien el tema sobre la mesa. Hay dos visiones, hay una visión, por ejemplo, ahora con el tema
de la guerra de Ucrania. Lo que está detrás económicamente, obviamente, es todo el problema del gas natural, si Europa no dependiera tanto de toda esa fuente de energía, podría ir en otra dirección. Lo está haciendo a toda velocidad, pero necesita ir más rápido. Cuando pasan temas como con la pandemia, igual, de que de repente en alguna parte del mundo se dejan de fabricar chips o se dejan de poder, ahora con el tema alimentario del trigo en Ucrania, o sea, como que uno quiere depender menos de cosas que se le escapan de las manos. ¿Cómo está eso influyendo o todavía no? ¿Cuál es la situación a la hora de hacer un análisis de riesgo? Bueno, creo que lo que te estás refiriendo con todo esto es la globalización de la economía y cuánto se ha globalizado en las últimas décadas, en la cual los países se han interconectado de manera que parecía, y creo yo todavía parece lógica, más allá de las diferencias políticas. No era ilógico pensar que países europeos podían depender de provisión de energía de Rusia, que era el país que está más cerca y donde probablemente a nivel costos tiene más sentido. Por supuesto que cuando uno le agrega a esto el condimento de lo que hablábamos antes, ¿no? De los distintos tipos políticos y de muchos otros temas que están detrás, que por ahí no son económicos, sino son más que nada el producto de varias otras situaciones. Bueno, entonces una situación que era lógica se vuelve algo que no es factible y que entonces ahora los países, particularmente en Europa, tienen que ir a buscar suministros de energía de lugares que están mucho más lejos, que son menos racionalmente ideales, pero es la situación en la que vivimos, donde hay que tratar de diversificar la necesidad y, como se dice, no poner todos los huevos en una misma canasta. Aunque sea en pequeño, déjame que te pregunte esto, en una forma leve, esa visión de irse un poquito para atrás, de retrotraerse, de protegerse, los países intentar hacer bueno, más cosas desde dentro y compartir menos, tener menos comercio exterior, los más perjudicados, pues los países en vías de desarrollo, ¿no? Seguramente, y buena parte de nuestra región, ¿no? Mira, yo creo que sinceramente en el mediano plazo, yo creo que habrá quienes creen que tienen algún tipo de beneficio, pero eso es una visión muy cortoplacista. Yo creo que en el mediano y largo plazo no es beneficioso para nadie, digamos, sacar y aislarse, porque nadie tiene la capacidad en este momento de producir el 100% de los productos que necesita con el nivel de efectividad, eficacia y al costo que lo necesita. Entonces, es como que ese tren ya abandonó la estación. Entonces, uno no lo puede volver a traer porque hay quienes desarrollaron cierta perfección y know-how y que no lo van a desdesarrollar, ya lo tienen. Pues Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias por abrirnos un poco este horizonte, como dices muy bien, algo más optimista, que tiene además mucho, como explicas muy bien, que tiene un sostén, una base, porque se han hecho determinadas tareas que ahora, bueno, pues dan sus frutos en muchos lugares y no estamos viendo los descalabros que podíamos estar viendo. O sea que, bueno, una línea de optimismo en un horizonte, desde luego sigue siendo complicado. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá como siempre. Pues Roberto Sifón Arévalo, Managing Director en Standard & Poor's S&P Global, principal responsable de análisis e investigación soberana global. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención y recuerden que estamos siempre en nuestros horarios habituales del fin de semana, Globo Economía, o cuando ustedes deseen en la versión audio, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana.